Quiero dar la bienvenida al doctor Enrique Lanús Ilustra. Un aplauso, por favor. Una pequeña sumilla de su trayectoria. Enrique tiene estudios de filología alemana, filología románica y literatura comparada en universidades de Bonn y Aquisgrán. No puedo pronunciar el nombre, así que porque está en alemán. Es magíster por la Universidad de Aquisgrán, doctor en filosofía y letras por la Universidad de Aquisgrán, nuevamente con una tesis sobre Johann Gottfried Herder y su importancia en la literatura comparada. Es director del Instituto de Estudios Europeos y docente principal de la Universidad de Piura, decano de la Facultad de Humanidades. Muy bien, Enrique, es todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Una vez mi mamá vio un CV que ponía en una publicación y me dijo: hijo mío, ¿tú has hecho todo eso? Ya se sabe que el CV es un género ficcional, ¿no? Bueno, yo llevo muchos años en la docencia en gestión cultural, primero en España, en Pamplona, Barcelona, antes en Alemania y ahora en el Perú, en la Universidad de Piura. Y entre los temas que aparecen por ahí, el patrimonio cultural religioso no ha sido ni el primero. Vengo de la filología y por lo tanto las artes escénicas, las artes musicales me han resultado más cercanas. Y por otra parte, ahora básicamente estoy trabajando en proyectos de cultura y desarrollo con autoridades locales, en el ámbito local. Pero sí, una vez al año, tengo la suerte de que me inviten a Roma, a una universidad, a dar un curso que tiene que ver con gestión y promoción del patrimonio cultural religioso. Y me parecía que podría ser interesante, efectivamente, como ha dicho Gustavo, puesto que estas conferencias están organizadas por el Arzobispado, pues hablar específicamente del patrimonio cultural religioso, católico en este caso, pero me parece que muchas de estas reflexiones se pueden aplicar también a mucho otro patrimonio cultural religioso que existe en una gran diversidad universal, ¿no? Hay muchos modos de organizar patrimonio cultural religioso. Adelante, por favor. Siguiente. Sí, adelante. Este es un ejemplo de un templo en Manila. Las Filipinas tienen un importante patrimonio de iglesias barrocas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mayoría están en poblaciones pequeñas. En Manila solo hay una, que es la iglesia de San Agustín, en lo que ellos llaman Intramuros. Intramuros es el centro histórico de Manila, una iglesia muy interesante que tiene un museo importante en los claustros del convento y en algunas salas. Siguiente, por favor. La organización, la disposición del museo es una disposición donde uno encuentra muebles, esculturas, cuadros, carrozas. Siguiente, por favor. Todo tipo de objetos, y cuando uno se pregunta cuál es el sistema organizativo de estos objetos que tienen que ver los unos con los otros, las explicaciones, se ve al lado de ese cuadro, son mínimas. Uno dice, bueno, posiblemente se han distribuido así por el espacio. Aquí cabía una carroza, aquí cabía un cuadro, aquí cabía un mueble. Cuando uno entra en las salas, no hay en internet imágenes de las salas, se encuentra allí el típico museo por acumulación. Un modelo de museo como del siglo XIX y antes, el museo estaba para mostrar cuánto tengo. Y entonces hay una sala con imágenes de vírgenes, imágenes de santos, donde hay en una mezcla desde arte de influencia europea hasta arte popular de diferentes siglos, ordenados por tamaños, las más pequeñas delante y las más grandes detrás, lo cual tiene una cierta lógica. O sea, para que no piensen que estoy criticando solo museos en países en desarrollo, aquí tienen uno, el Museo Catedralicio en la diócesis de Fort Wayne, en Indiana, Estados Unidos, un poco lo mismo, ¿no? La ordenación de los objetos es más bien por el espacio, ¿no? Ninguna explicación de por qué está ahí la oración en el huerto. Y posiblemente son donaciones o son, como en tantos museos diocesanos, procedentes de pequeñas iglesias, ermitas, que se van deteriorando y que se llevan en algún momento al museo diocesano. Se puede también organizar de otra manera.
y les voy a mostrar hacia adelante, por favor. No, aquí más ejemplos de diferentes países de museos diocesanos donde se tiene un poco la misma sensación y donde, si se fijan, faltan las explicaciones. Este de aquí ya es dramático, ¿no? Este es dramático en Blois, en Francia, una magnífica catedral y un museo muy importante, pero como ven es el museo por acumulación, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, no de un museo, de bien una exposición pensada y organizada. Se trata de una exposición de arte religioso organizada por los Uffizi en Florencia, y con la organización del director de los Uffizi. No es un eclesiástico, no es un religioso, no es un presbítero, es un señor historiador del arte que organiza con los fondos que están en los almacenes de los Uffizi. Los Uffizi, como tantos museos, tienen un problema, no pueden exponer todo lo que tienen. Hay mucho arte que no lo ve nunca nadie, y de vez en cuando organizan una exposición que la lanzan en itinerancia por diferentes países con, digamos, las obras de menor importancia. Siguiente, por favor. Las obras de menor importancia son de Botticelli, Luca Giordano, Luca Signorelli, es decir, cualquier museo del mundo, no voy a decir mataría por tener, pero casi, ¿no?, una obra de estos señores, y los Uffizi están en la segunda línea, ¿no? Pues bien, esta exposición que se envía a 2 centros culturales en España y luego a otros países, que son de una caja de ahorros, es decir, tampoco van a unos espacios religiosos, eclesiásticos, tiene un tema, el pan de los ángeles. Es decir, propone un recorrido por la espiritualidad de Occidente en torno a un tema central. El curador, el director de los Uffizi, ha seleccionado los cuadros de estos autores de acuerdo con un tema. Siguiente, por favor. Y en las explicaciones que se dan en los espacios expositivos en Barcelona y Madrid, se permite esta exposición realizar un recorrido por la espiritualidad de Occidente. ¿Cuál es la diferencia entre los museos mostrados en primer lugar y esta exposición? Siguiente, por favor. La diferencia es que esta exposición cuenta una historia. Cuenta una historia. Tiene, hoy se diría, porque la palabra está de moda, tiene una narrativa. Siguiente, por favor. Y quizá pongo nueva entre comillas porque tampoco está en nueva, ¿no?, pero en una nueva visión de patrimonio es aquello que cuenta una historia. Aquello que cuenta una historia, bien porque el patrimonio ya de por sí la cuenta, el patrimonio está ahí y cuenta una historia, o bien porque se organiza alguna actividad. Una exposición es un ejemplo clásico, un museo es un ejemplo clásico, para que ese patrimonio cuente la historia. Adelante, por favor. Para ello me parece esencial dar 3 pasos. Primero, saber cuál es la historia que cuenta ese patrimonio. Se trata de que el patrimonio cuente su historia, no de imponerle mi historia al patrimonio. Aquí entra luego todo un tema de las interpretaciones, etcétera, etcétera, que lo veremos muy de pasada, y que causa toda una problemática de la hermenéutica, de la hermenéutica del arte, de la hermenéutica del patrimonio, pero no nos da tiempo de entrar en ello. Segundo, dejar que el patrimonio cuente toda su historia. Y en tercer lugar, enseñar a leer la historia. Porque si está contando una historia y yo no sé leerla, el visitante no sabe leer, no tiene el lenguaje para, en términos de teoría de la comunicación, para descodificar el mensaje, de nada me sirve que yo haga la historia transparente y el visitante va a estar allí quizá fascinado, pero en ningún caso sabiendo descifrar la historia, porque mucho patrimonio cuenta historias que están cifradas en un lenguaje que nos resulta lejano, bien por una lejanía en el tiempo o bien por una lejanía conceptual, una
lejanía en el contenido del mensaje. Sí, adelante, por favor. Bueno, perdón, hay algunas diapositivas que están en italiano porque son de las clases romanas y no me da tiempo de traducirlas, así que disculpen, pero el italiano tampoco es tan lejano, ¿no? Cuando se dice hacer que cuente toda la historia, claro, siempre que hay una narrativa, hay un narrador. El narrador es el curador, es el gestor cultural, es el responsable de la exposición. Cuando hay un narrador hay una perspectiva. Esto es lección primera de narratología, ¿no? Pero la perspectiva respetuosa con el patrimonio es aquella que deja contar toda la historia. Es decir, hay una manipulación cuando yo no dejo contar, no solo cuando introduzco otros elementos, a veces afirmando que yo entiendo mejor la historia que se cuenta que el propio patrimonio. Y a veces, solapadamente, bajo la excusa de que te estoy transmitiendo la intención del autor. La intención del autor era, ¿no? A mí, yo soy filólogo y cuando la gente me viene con la intención del autor de un texto literario, de un poema, etcétera, etcétera, me pone muy nervioso porque digo, ¿tú cómo sabes la intención? La intención es algo que está dentro del autor. Te lo comunicó, has hecho una sesión de espiritismo, ni siquiera cuando un autor dice esto lo hice por esto y por esto, podemos estar seguros, porque muchas veces lo hace como reacción a una lectura que no le ha gustado. Y muchas veces el autor conoce una intención, pero no todas. El esquema motivacional del ser humano es muy complejo. Y por otra parte, la obra de arte no refleja perfectamente la intención del autor. Por un motivo muy sencillo, los seres humanos no somos perfectos. La obra de arte manejamos un material que no dominamos plenamente. La lengua, las formas, el movimiento, la melodía, etcétera, etcétera. Y siempre la obra de arte va a expresar también, si es una gran obra de arte, mucho más que la intención del autor. Tendrá quizá la intención del autor parcialmente presentada, pero puede tener muchos otros sentidos. Es decir, y muchas veces en el patrimonio cultural religioso, ahora les pongo ejemplos, no dejamos contar toda la historia. La historia del patrimonio cultural religioso siempre es también una historia de fe. Serán muchas cosas más. También es una historia social, también es una historia económica, también es una historia tecnológica. Se utilizan determinados materiales, determinadas técnicas, y se utilizan en un contexto determinado. Pero también siempre es una historia de fe. Adelante. Muchas veces dejamos el patrimonio cultural religioso en manos de los historiadores del arte o de la arquitectura. Y entonces salen explicaciones como esta. Esta es del Museo Diocesano de Palermo, en Sicilia, en Italia, que tiene la gentileza de tenerlo también en español, o sea, no está traducido. Pero se presenta ahí la historia de un edificio. Es decir, esto podría ser un museo diocesano, un restaurante, un molino, un palacio, es decir, la personalidad específica de que es un museo diocesano, que presenta, por lo tanto, un determinado tipo de patrimonio. Salimos, por favor. Aquí no aparece. Adelante, adelante. Y cuando se habla de las colecciones, entonces tenemos una explicación simplemente del arte desde la historia del arte, ni siquiera desde la comprensión del arte. La historia del arte ha dominado las presentaciones de arte, como la historia de la literatura, como la historia de la música, han dominado. Es decir, no se trata de acercar al arte, ¿no?, sino de llenarnos de datos sobre quién hizo, qué, cuándo y quizá cómo. Adelante, por favor. Más explicación del Museo de Palermo. Adelante. Aquí un ejemplo del Mali, un extraordinario museo. Yo estaba en 2 de las 3 muestras que se han mostrado aquí. La de Plata de los Andes era incluso una presentación exquisita, ¿no? Pero, claro, esta es la exposición de pintura cusqueña del Mali,
donde Mali organiza una serie de actividades complementarias, adelante, que son estas, visitas educativas, ¿no? Incluye un taller cuyos ejes temáticos son la formación de la identidad, las características estéticas y artísticas de la tradición, la creación de una iconografía local. Bueno, en iconografía tenemos una referencia al patrimonio cultural religioso desde la perspectiva artística. No hay ningún eje temático que tenga que ver con la espiritualidad. Nadie es muy dueño de hacer lo que quiera. Es un museo privado, pero dices, si quiero facilitar la lectura completa de ese patrimonio, quizá tengo que incluir también un eje temático de historia de la espiritualidad y su expresión en esa exposición. Y aquí lo mismo, ¿no? Esta es la explicación que se encuentra en la web todavía de aquella exposición. Lo mismo, ¿no? Es una exposición de historia del arte que podría referirse a cualquier otro tipo de patrimonio, ¿no? Adelante. El patrimonio cultural religioso es patrimonio religioso. Lo mismo que el patrimonio deportivo es patrimonio deportivo. El patrimonio gastronómico es patrimonio gastronómico. Y se refieren respectivamente a la religión, al deporte y a la comida. Y si no lo digo, no estoy mediando plenamente el sentido de ese patrimonio. En un documento, bueno, aquí hay algunas citas de documentos de la Iglesia para que se vea que en algunos momentos, no en muchos, los documentos sobre patrimonio cultural religioso de la Santa Sede, no son muchos y en muy pocos de ellos aparece la perspectiva de puesta en valor. Pero aquí se dice de los museos que se debe permitir a este patrimonio que pueda expresar el contenido de su mensaje. ¿Sí? Adelante. Y pasamos, no voy a tener aquí mucho. Les voy a poner un ejemplo estoy poniendo siempre ejemplos negativos, ¿eh? Entonces vamos a decir que este personaje es un poco negativo. Bueno, hay más ejemplos de malas prácticas que de buenas prácticas, pero hay un ejemplo de buenas prácticas en una iglesia, San Luis de los Franceses, que está en Roma, es una iglesia del Estado francés. Es decir, si usted comete una infracción de tráfico en Roma y puede salir corriendo y entrar en esa iglesia, no le pueden detener, tienen que pedir permiso al presidente de la República Francesa. Ganará unos días y seguro que los sacerdotes franceses le atenderán allí con comida francesa, ¿no? Pidiendo queso, ¿no? Bueno, allí hay adelante por favor, es una iglesia bien bonita y hay 3 cuadros del pintor barroco romano por excelencia, que es Caravaggio. Caravaggio, los cuadros dedicados a San Mateo. Uno de ellos, el más conocido adelante, es la vocación de San Mateo. La vocación de San Mateo, la imagen no lo refleja muy bien, pero es un cuadro que goza de una extraordinaria popularidad. Hay miríadas de turistas por allí y siempre hay que esperar a que uno, fundamentalmente un japonés, eche una moneda para que se ilumine, ¿no? Entonces esperando a que el japonés de turno ilumine durante unos minutos la imagen, ¿no? Bien, para un aniversario de Caravaggio hicieron una explicación extraordinaria de la vocación de San Mateo. Explicación desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista de espiritualidad. Caravaggio era un pintor con mucho sentido también religioso y teológico, ¿no? Y entonces, en la web no se encuentra esa explicación, pero se encuentra una que obviamente está inspirada por esa experiencia de un profesor italiano, que les voy a mostrar brevemente por ver de qué manera se puede transmitir efectivamente todo el contenido, toda la historia. Entre otras cosas porque el plano artístico
Caravaggio es un maestro del claroscuro. Esto se dice que es típicamente barroco, el contraste, luz, sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Como ese elemento artístico se alcanza su plenitud en la conjunción con la historia religiosa que se está contando. Vamos adelante, por favor. Entonces, hay una ventana que está cegada. Por esa ventana no entra la luz que ilumina el cuadro, si se han fijado antes. La luz entra de otro lado. Adelante, por favor. Y han entrado en una reunión de amigos o de negociantes, porque están contando la plata allí. Han entrado dos figuras que son Jesucristo atrás y delante San Pedro. El gesto de Jesucristo es bien claro, está señalando a alguien. Adelante, por favor. Y hay un personaje que está a la mesa, señalándose a sí mismo, bien iluminado por una luz que no viene de la ventana, como diciendo, va por mí, va por mí. Adelante, por favor. Y de los personajes que están a la mesa, dos que miran hacia los que han entrado, mientras otros dos siguen contando la plata. No les interesa para nada la entrada de dos personajes de otra época. Si se fijan, estos personajes están vestidos a la época de Caravaggio. Los otros dos personajes están vestidos como se representa tradicionalmente a Jesús, con su túnica, etcétera, etcétera. Seguimos, por favor. Y además están descalzos. Están descalzos. Caravaggio está diciendo, aquí hay un signo de pobreza. Aquí hay un signo de pobreza, mientras que con los personajes vestidos a la usanza de su propia época, está diciendo, este acontecimiento que se desarrolló hace 2000 años sigue siendo actual. Afecta también a personas como tú, que estás entrando a la iglesia en este momento y que vas vestido como los que están ahí en el cuadro. No es un acontecimiento histórico que pasó a Mateo en un momento, sino que también vuelve a suceder. Sí, seguimos, que me quedan 5 minutos. La mano de Jesús que señala a Mateo es exactamente la misma mano de Dios creador en la Capilla Sixtina. Tiene el mismo gesto que el famoso, está representado ahí abajo, ¿no? Dios creador en la Capilla Sixtina, ¿no? Es decir, no sé lo que Caravaggio quería decir, la intención no la conozco, pero está diciendo, la vocación es la creación sobrenatural, del mismo modo que dar vida a Adán es la transmisión de la vida natural. Adelante, por favor. Y ahí ven la luz que procede del lugar donde está, donde entran Jesús y San Pedro. Adelante, por favor. Me parece un ejemplo extraordinario, esto no es de Caravaggio, ¿no? De una mediación que deja contar toda la historia. Decía antes que el patrimonio deportivo es patrimonio deportivo. Es decir, si yo le hago contar esta historia al patrimonio cultural religioso, no estoy manipulando, lo que estoy haciendo es facilitar una comprensión que el espectador puede asumir o no. Puede decir, pues a mí todo esto me parece una tontería. Pero si yo a las líneas blancas en el pasto de un campo de fútbol no le digo que eso es a alguien que no sabe nada de fútbol, que eso es la zona en la que el arquero puede agarrar el balón con la mano, puede acabar diciendo que eso es un bello elemento estético para darle un poco de variedad al pasto, manteniendo una geometría, pero introduce una curva para decir, bueno, también hay diversidad en la unidad. Ya, pero usted no ha entendido nada. Es decir, en la mediación es esto, ¿no? Esto está tomado de un libro, ¿no? Es todo aquello que intenta poner en relación la audiencia con una presentación cultural o artística. Hay mediaciones muy sencillas, como rotular, poner unas cartelas, ¿no? Unas cartelas que digan algo también del contenido. En las Nazarenas en Lima hay toda una serie de santos, y en las cartelas pone San, quien sea, San Casiodoro, debajo,
no poner los pies en el reclinatorio. Si quiere apoyar, hay unas alcancías a la entrada. Esa es toda la mediación. En algunos museos eclesiásticos, yo he visto algunos donde toda la mediación es no tocar, prohibido tomar fotografías, no entrar, no sentarse. Mediación es esto, ¿no? Es encontrar la pieza que encaja exactamente entre lo que se expone y el visitante. Adelante, ¿no? Es construir puentes. Puentes a veces para gente que viene muy de lejos, es decir, que patrimonio cultural religioso le dice muy poco, ¿no? Que viene de una zona con unas condiciones de luz distintas, mejores ni peores, distintas, y que tiene que atravesar por un sitio bastante peligroso, ¿no? Es decir, no podemos presuponer, siguiente y termino, que el conocimiento del patrimonio cultural religioso es muy extenso, ¿no? He puesto esta imagen porque mi abuela contaba que en casa de su bisabuela había una señora que vivía allí de toda la vida, que trabajaba allí y que cuando limpiaba los platos después de comer cantaba el Kyrie de la misa de Ángeles. Mejor dicho, cantaba toda la misa de Ángeles. La misa en gregoriano. Esta señora seguro que no tenía una gran formación, ni siquiera sé si sabía leer y escribir, pero de su cultura religiosa era tal que se sabía la misa de Ángeles, que probablemente escuchaba los domingos en su pueblo. No podemos presuponer esto, ¿no? Entonces, viendo esta imagen, antes mucha gente sabía, este es San Martín cortando la capa, etcétera, etcétera. La iconografía era conocida. Aquella es la iglesia de San Martín de Artáiz, una iglesia románica en Navarra en el siglo XIII. Allá fuimos en un paseo, en un congreso internacional, venía una profesora de Irán, experta en filología inglesa, señora extraordinariamente culta, que al salir me pregunta ¿por qué dentro hay la imagen de un caballero partiendo la capa? Bien, para muchas personas es un lenguaje ya no comprensible, y no solo para profesores iraníes. Tenemos que mediar, y además mediar, y con esto termino, de una manera que abra nuevas perspectivas. San Martín parte la capa porque era catecúmeno, todavía no era cristiano, se encuentra un mendigo en un día de mucho frío y le da la mitad de su capa. Es un gesto de generosidad, pero uno dice, vamos a ver, si es un santo, a los santos se les pide virtud heroica, ¿no? ¿Por qué no da toda su capa? Claro, ¿no? Da la capa también lo doy yo, y no soy santo, ¿no? Toda la capa. Pero San Martín era legionario. La mitad de la capa pertenecía al Imperio Romano. El legionario, cuando se licenciaba, se llevaba a su casa la mitad de la capa y la otra mitad la devolvía al Imperio Romano. O sea, San Martín no solo es generoso, sino que podría ser un gran patrono contra la corrupción. Eso es mediación. Muchas gracias.